Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a resolver el ejercicio número 4. Vamos a leer el ejercicio número 4, pero antes de ello vamos a sacarnos estas flechitas de aquí que eran para guiarnos en la solución, ¿no? Vamos a jalar esto por aquí y esto por aquí. Ya está. Bien, entonces nos dice lo siguiente. Aquí hay que siempre, por ejemplo, aquí en este caso no le puse restar, hay que ponerle siempre restar a todas las sesiones que utilizan las mismas variables. Entonces le ponemos restar, le damos clic y le damos enter y lo dejamos limpio nuestra hoja para la solución de la 4. Si la fuerza F tiene una magnitud, otra vez nuevamente es una fuerza F, F dos puntos igual, entonces sería aprovecho de una vez 6.0 por 10 a la 3. Le ponemos su unidad respectiva. Unidad respectiva es el Newton. Pero hay que bajar aquí, ¿cierto? Aquí un pequeño error. Es con la tecla hacia la derecha. Ya está. Newtons. ¿Listo? A ver, me cercioro. Así está. Efectivamente están variables. Como estamos aprendiendo, siempre hay que observar en variables que esté lo que estoy insertando. ¿Ya? Bien, tiene la línea de acción indicada, ¿no? O sea, que significa que este vector está aquí vive este vector, aquí yace este vector, ya sea te pares adelante o atrás del vector vas a recibir una fuerza de 6000 kN. Entonces, ¿por qué no mejor reemplazar por algo algo que nos... Ahora sí, este es el vector que está ahí. ¿Ya? De repente está muy gruesito, podemos bajarle de grosor a la línea. Ya está la flecha. Bien, continuamos. Escriba el vector unitario n asociado a asociado con f que vale 6000. O sea que aquí vamos a encontrar un vector unitario f. De f vamos a encontrar un vector unitario a través de los puntos A y B y se llamará f. Y nos piden determinar las componentes escalares de x y y. Entonces, si nos piden las componentes escalares de x y y, nos están pidiendo que armemos un vector f a través del vector unitario, al vector unitario n. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Asociando, ¿no? Asociando n con ese vector que existe allí entre a y b. Y ese será el vector que va desde a hasta b. Será el vector RAB. Bien, para esto no nos están dando el ángulo, lo que nos están dando son las posiciones, la posición inicial, posición final del vector y las coordenadas. Entonces, los pares ordenados también. Entonces, si no me dan, entonces tengo que emplear un método geométrico llamado la ley de triángulo. Entonces vamos a armar esto de aquí. Vamos a decir que aquí hay un vector y aquí hay otro vector. Aquí hay otro vector. Ahí está. Y le vamos a poner nombre a cada uno de estos vectores. Este se llamará ROA. Este se llamará ROB. Y este se llamará RAB. Bien, entonces podemos inmediatamente decir este vector RAB es el que necesito para calcular el vector unitario. Entonces voy pero profesor, ¿cómo calculo el vector RAB? Voy a utilizar entonces este vector ROA y este vector ROB. Si yo me doy cuenta, cabeza, cola, y acá cabeza con cabeza, y eso se llama la ley del triángulo. Pueden existir, o también me parece que es algo que has conocido, ¿no? Cuando coincide cabeza, cola, luego se cierra el punto final, punto inicial hacia el punto final. Creo que es algo relacionado con el método del polígono. Pero esta ley es fundamental en el desarrollo de los ejercicios, ya sea en el plano o ya sea en el espacio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a colocar por aquí como ley será R.
shift, guión bajo dos veces, shift sostenido, luego guión bajo una, dos veces, decimos OA más RAB, R, shift guión bajo dos veces, es igual, a ver, ¿qué pasa acá? Es igual a ROB, ya ahí lo tienes. Como ley, entonces lo vamos a colocar por acá, a ver, un momentito, vamos a cortar, vamos a generar zonas de trabajo a través de Enter. Luego centramos esto aquí y le damos Shift F5. Con eso me aseguro de que lo que acabo de ingresar se comporte como una ley auxiliar. He analizado he hecho un análisis profundo del ejercicio y he llegado que se resuelve con esta ley. Entonces hay que ingresar esta ecuación auxiliar como ley y eso se hace a través de Shift y luego F5. Ya está. Quiere decir que cuando yo le dé Enter acá no va a jalar nada de datos, solamente se va a comportar como una ecuación o una ley auxiliar en este caso. Ya tenemos entonces F. Ahora sí hay que calcular cuánto vale el vector, cuánto van las coordenadas del vector o la posición del vector ROA. Ya está, ¿no? ROA. Entonces, para calcular, ya seguramente habrá leído un poquito de teoría. Eso se calcula restando la posición final menos la posición inicial. Sería menos 3 menos 0, menos 3. Luego enseguida será 7 menos 0, 7. Y la tercera componente 0. Ya está, ¿no? Luego el vector R o B. Ya está el vector ROB y el vector ROB es lo mismo, punto final menos punto inicial y nace el vector ROB. Será entonces 10 menos 0, 10, pero vamos a ponerle, y luego te explico por qué. ¿Ya? Le vamos a poner punto 0, aquí 7.0, acá le vamos a poner 10.0, para evitar que cuando calculemos vectores módulos o vectores unitarios no nos arroje raíz cuadrada. Entonces le vamos a completar con una pequeña notación con decimales. Ya sería 10.0 y acá sería menos 8.0 y la otra componente es 0. Ya está. Siempre mirando aquí en tu zona de variables. Ya tu ROA está. Y por aquí está tu ROB. También está por aquí. Ya, no avances, no avances. No quiero que avances. Lo que debes hacer es hacer retroalimentación en este video, retroceder, hacer una pausa, una pausa y hasta que te salga. ¿Ya? Por eso te estoy visualizando, te estoy haciendo ver dónde están ubicadas esas variables. Ya está. Ahora la siguiente parte es calcular lo que me están pidiendo, RAB. Y este me va a servir para encontrar el vector unitario llamado n. ¿Ya? Entonces, date cuenta aquí que esta ley sencilla, es operación algebraica, álgebra de vectores, y lo que yo quiero es RAB. Entonces, profesor, ¿y por qué no lo hemos hecho directamente posición final menos posición inicial? Eso es para que te des cuenta del porqué de las cosas, ¿ya? Ya en el futuro no vas a necesitar hacer esto, sino simplemente lo operas directamente. Será 10 menos menos 3, 13. Menos 8 menos menos 7, menos 15. Entonces vamos a ver si eso es de ahí es. Entonces despejamos RAB. Despejamos RAB y nos va a quedar... Bueno, no, mentira. Será RAB, será entonces... despéjalo acá. Será ROB. A ver, es ROB menos ROA. Ya está. Ya está el resultado. Ya está. Con este resultado, nosotros vamos a trabajar para calcular el vector unitario n. Entonces nos vamos a la estructura vectorial acá. Listo. Esta apuntando a la derecha. N. Ahí está. Le damos n.
luego clic a la derecha 2 veces, perdón, el botón hacia la derecha, 1, 2, luego Shift, luego ingresamos 2 puntos igual. En la escritura del 2 puntos igual ya debes, es como si estuvieras ingresando en Word, en Excel, 2 puntos y el igual. Solamente aquí la novedad es la anotación del vector y presionar 2 veces la tecla hacia la derecha. Bien, luego n vendría a ser el vector RAB, ya lo tienes aquí el vector RAB, lo copias el vector RAB, nos aseguramos mejor con esto, ya está, sobre el módulo, y ese es el vector unitario, y lo pegamos por acá, otra vez, y ahí está el vector unitario, ¿ya? Me dice, leo nuevamente el problema, dice, vector unitario n asociado con f, ya, entonces, voy a crear f a través de la asociación de n con f. Entonces, ingreso nuevamente. Voy a hallar f. Ahí está f. Será los puntos igual. Voy a asociar n. Entonces, será esto. Eso de asociación siempre se debe entender que en la mayoría de los casos se refiere a multiplicación. N multiplico con f y está asociado. ¿Ya? Y presiono enter, ya está tu resultado, ¿ya? 3929.58 y menos 4534.13 newtons. Listo, terminamos con el ejercicio número 4. Pasemos lentamente al ejercicio número 5. Ejercicio número 5, ¿ya? También es un ejercicio que vamos a borrar por acá, se quedó pegado de las explicaciones pasadas. Presionamos Restart, ya está, le ponemos sí, nos aseguramos, guardamos para ir con el avance de esto, guardamos. Bien, y procedemos a resolver el ejercicio número 5, ¿no? Este cuadradito que tú ves aquí es parte de la solución. El enunciado solamente es esta figurita que estoy acabando de marcar. Dice, se aplican dos fuerzas al soporte de construcción como se muestra. Determine el ángulo θ que hace que la resultante de las dos fuerzas sea vertical. Determine la magnitud R de la resultante. Bien, entonces son dos fuerzas concentradas. Ya más o menos expliqué que si estas dos pequeñas fuerzas están separadas, son fuerzas distribuidas. Eso es debido a que encima de este soporte muy posiblemente exista una viga y en esta zona de acá donde apuntan exista ahí impurezas, ¿no? De repente hay una soldadura, alguna impureza que esté fastidiando ahí, alguien no haya terminado bien su trabajo y genere esas fuerzas concentradas. Entonces se generan esas dos fuerzas concentradas en un objeto en el espacio, pero me doy cuenta que la distribución de fuerzas está haciendo en el plano. Bien, no puedo trabajarlo de esta manera. Es necesario llevar estos dos vectores a un espacio vectorial. ¿Ah? Entonces, ya expliqué, es como que si nosotros tuviéramos una persona que ha fallecido en la calle y quisiéramos hacerle a ello la autopsia. No podemos, ¿cierto? Hay que llevarlo a la morgue. Igual acá, tengo dos fuerzas y no las puedo analizar ahí. Tengo que llevarlas a un laboratorio y ese laboratorio se llama espacio vectorial dos dimensional. Entonces me los llevo a estos dos vectores F1 y F2 junto con sus ángulos a un espacio vectorial. Y aquí lo tienes pues, ahí está. Entonces cambiemos al lápiz para decirte que puedo mover los vectores con sus mismas características a un espacio vectorial, siempre apuntando acá, ¿no? Aquí, ahí le vamos a dar, siempre apuntando aquí, al origen en este caso. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que aquí hay un ángulo, vamos a ponerle un poquito más grueso. Aquí hay un ángulo, este ángulo se llama θ, por lo tanto es opuesto por el vértice y después hablamos de eso mejor, ¿ya? Igual me lo jalo a la F1, el ángulo es de 70 grados. Cambiamos de color, el ángulo es de 70 grados, ya está.
Bien, una vez que traslado los vectores a mi laboratorio llamado espacio vectorial 2-dimensional, enseguida, ¿qué es lo que hago? Utilizar los modelos aprendidos para resolver el problema. En este caso, sumar esos dos vectores. ¿Cómo lo sumo? Bien, veamos el método entonces. Hemos visto ejercicios en los cuales los vectores no apuntan al origen, ¿no? Apuntan al lado opuesto, pero estos no apuntan en el centro. Entonces, ¿qué hago? El método consiste en nuevamente moverlos, trasladar al vector y respetando la magnitud y respetando la geometría, en este caso la dirección. Bien, entonces los 70 pasa al cuarto cuadrante y F2 pasa al tercer cuadrante. Entonces cambiémosle esto a azul. Un momentito. Ya está. Listo. Ya me olvido de este fulano. Ya está. Me olvido momentáneamente de este. Y también me olvido, cambiamos de color. Y también me olvido de estos vectores. Me olvido de estos vectores. Y me olvido de este vector que está acá. Y me concentro en estos dos. Me concentro en este y me concentro en este otro. Ya está. Ahora sí, dado esos dos vectores, ahora sí está más fácil poder resolver el problema. Voy a descomponer, fíjate, lo voy a descomponer uno en el eje X y el otro pedacito en el eje Y. Ya está. Igual acá. Este se va al eje X y este se va al eje Y. Lo mismo que acabo de discutir en la parte superior. ¿Cómo así, profesor? ¿Ya? Si el ángulo descansa en el eje es coseno. ¿Ya? Aquí, el otro lado, para ambos casos es el seno. Este también es coseno. Y nos vamos a cambiar y poner, decir, este es positivo. Ahí está, positivo. Este es negativo. Y este es negativo. Entonces, con esas variables o pintas o trazos o análisis de colores, recién vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar a comenzar a colocar F1, 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 salimos por la derecha, F1, a la derecha igual, es 800 newtons, 800.0, y ponemos newtons, ya está, ponemos dos puntos y enter. A ver, vamos a ver las variables en variables. Aquí no, como les dije, no tenemos aquí un patrón de tiempo, ¿ya? Así que le vamos a dar lento. Aquí también le vamos a ingresar el F2. F2, ahí está, el F2 tenemos a 425.0 newtons. Ya está, dos puntos y enter. ¿Qué más? Vamos a llamarle alfa. Vamos a llamar alfa 70 grados. Entonces, dos puntos igual, 70.0 por su factor de conversión, que va a ser pi sobre 180. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ponemos pi partido sobre 180. Ya está. Date cuenta, estamos ingresando solamente las variables, las magnitudes de F1, F2 y el ángulo que es 70 grados. Ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar con ya la armazón de la fuerza F1 y la F2 como vector, porque tenemos los datos. Y además nos dice por aquí determine el ángulo θ, o sea que θ va a quedarse como una variable. Entonces vamos a simbología, por aquí vamos a la simbología. Aquí está F, que F será, decimos derecha. Cuando yo diga derecha significa, voy a dar clic, perdón, presionaré el botón direccional derecha dos veces, no, 1, 2, luego shift guión bajo dos veces 1, ya está. Entonces digo F1, F1, voy a armar entonces F1, debe ser entonces, date cuenta que F1 está acá, el primero será entonces
F1, F1 por el coseno de la variable que acabo de asignarle a los 70 grados, que es alfa. Ya está. Y el otro, aquí está, es seno, pero hacia los negativos. Será entonces menos F1 por el seno de alfa. Ya está. Listo. Tenemos seno de alfa y luego le ponemos 0. Ya está. Listo. Ya tenemos entonces F1. Mira, la técnica es sencilla, ¿ya? Para que no estés otra vez digitando, copia y pega esto por acá. Y luego le cambiamos a 2 y podemos borrar todo esto, pero podemos aprovechar esta escritura, ¿ya? Para la F2 ambos tienen uno en el eje X negativo y otro en el eje Y negativo. Por lo tanto, aquí debe ser negativo, pero no F1, sino debe ser F2. Ya no es coseno de alfa, sino ¿quién está formando aquí? Está formando la variable teta. Por lo tanto, borremos esto y le ponemos teta del alfabeto griego. ¿Ya? Igual acá esto se mantiene negativo, será F2 seno de teta. Ya está, presionamos Enter. Ya tenemos F1 y F2. Ahora la condición del problema nos dice: determina el ángulo teta que hace que la resultante de las dos fuerzas, o sea, de haber sumado F1 más F2, sea vertical, o sea, que solamente tenga componente en el eje Y. En el eje X0, en el eje Y sí existe y en el eje Z también es 0. Eso significa, entonces vamos a crear un vector R. Entonces vamos a crear un vector R con esa condición. Que R, bueno, ya entiendes que R es la resultante. Entonces será entonces 0. 0. Vamos a ponerle que esa componente que exista sea RY y 0. Ya está. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Ahora viene la técnica y el análisis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino cuánto vale RY y cómo determino cuánto vale teta? Si te das cuenta, me dice que la suma... A ver, vamos a meter aquí una ley, así como hemos hecho en la anterior, vamos a meter una ley acá. ¿Ya? Nos dice que la suma de F1 más F2, date cuenta acá, voy a copiar F1 y la voy a colocar como ley, un poquito de enter, 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 para que te des cuenta. F1, la condición F1 más F2 sea igual a la resultante. Ya está bien, la resultante. La voy a copiar bien porque arriba tiene un vector, ya está. Y la pego por acá y la llevo al centro. Y le pongo Shift F5. Ya está. Le doy Enter y no va a pasar absolutamente nada. Esto significa que, ¿qué significa? Que la suma de ambas es igual a la resultante. Entonces me doy cuenta aquí me doy cuenta que si yo suma las componentes en el eje X de F1 más F2 y la igualo con la resultante, me van a dar una ecuación. Entonces, fíjate, si yo sumo la primera componente de F1 a la primera componente de F2 y luego lo igualo a 0 por la condición de problema, formaré una ecuación llamada EQ1. Yo le llamo EQ1, tú le puedes poner otro nombre. Yo le coloco ecuación 1. Entonces la ecuación 1, ¿a qué es igual? ¿Ya? ¿A qué es igual? La ecuación 1 es igual a... ahí tienes la suma y vamos a extraer la primera componente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces directamente a la estructura del vector y a buscar el operador corchete, este operador. Y le ponemos 1. ¿Ya? Entonces va a extraer, va a asociar a través del operador suma la primera componente de F1 y la primera componente de F2. Y dice que es igual a 0. Entonces, ¿cómo jalamos eso? Con lo mismo, hacemos lo mismo. Copiamos, pegamos por acá y le digo, bájate de ahí, le pongo corchete y le ponemos 1. Ya está. Date cuenta qué pasó aquí. Mira,
273.61 newtons menos 425 newtons. Newton coseno de teta es igual a 0. 0 es la primera componente de R. Ya está. Enseguida que haya dado la ecuación 1, voy a hallar la ecuación número 2. Le cambias el nombre, ecuación 2. Y acá debe ser... ¿Y por qué la 2, profesor? Porque en la 2 ya sé lo que me dice el ejercicio, lo que me dice el problema. La componente, la variable incógnita, ¿ya? Es la segunda. Y ahí tiene la ecuación número 2. Entonces lo que estamos observando acá es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ahí tienes dos ecuaciones y tienes dos variables, ¿no? Entonces vamos a utilizar un pequeño comando. Este comando que va a permitir resolver este sistema de ecuaciones nos va a ahorrar bastante tiempo y nos quedamos con los resultados y luego la interpretación. Es sencillo ese comando. Ese comando es solve, le digo resuélveme la ecuación 1, la ecuación 2. Ahora, ¿de qué variables depende? Le ponemos, ¿de qué variable va a depender? Va a depender de la variable RY y va a depender de la variable teta. Por acá está teta. Le damos un enter y ya está el resultado. Ya está. Listo, terminamos entonces. ¿Ya? La resultante entonces, la resultante que acabamos de hallar, la resultante vamos a armar porque no nos piden el valor de RY ni teta, sino nos piden la magnitud de R y luego el ángulo. Entonces calculemos primero R. Ya está. Ahora R me dice que es 0. Ahora sí puedo colocar lo que acabo de hallar. Es menos 1076.9605.0. Todo este asunto debe estar en newtons. Ahí está. ¿Ya? Ya está, pero no me piden ello, sino me están pidiendo la magnitud. Entonces, barritas al ladito de la estructura y barritas. Y le ponemos RY. Ya está, por aquí está. R. Ya está. Ese es nuestro resultado. ¿Ya? Y el ángulo, pues está sencillo el ángulo. El ángulo le vamos a asignar una variable, por ejemplo, alfa. Alfa decimos es igual. ¿Cuánto salió? Está en radianes. Si gusta lo puedes dejar ahí. O lo conviertes a grados hexagesimales. 0,8713 por su factor de conversión, que será 180 sobre pi. Pi, que está en símbolos comunes. Vamos a símbolos comunes. A ver. Por aquí arriba está símbolos comunes. Está. Ya está. Le damos enter o al más enter. Ya está. Prácticamente nos ha salido 50 grados. ¿Ya? Bien, nuevamente hacemos una pausa para el ejercicio número 6.